Quiero que busque por favor en el libro de Filipenses capítulo 2, en el versículo 5. Este es uno de los pasajes que nos hemos aprendido de memoria en este lugar. Es un pasaje muy largo, pero esta vez le vamos a dar lectura. Y Dios hablándonos a nosotros para que le presentemos a Él ofrendas y diezmos y primicias. Hay mucha gente que está contra esto y hablan cosas horribles en el internet contra los siervos de Dios que promovemos esto. Bueno, no son leyes mías, no son leyes de los pastores, son leyes de Dios. Y el que habla le va a dar cuenta al Señor contra lo que está hablando, porque no sabe lo que habla. Pero este día quiero que sepa, si Dios mismo nos mueve a nosotros a que presentemos ofrenda al Señor, es porque Dios mismo es el ejemplo para nosotros. Así que observe lo que dice la palabra del Señor en el libro de Filipenses capítulo 2, versículo 5. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. Este día con lo que voy a impartir, esta conferencia que voy a dar, tiene que ver con que aprendamos todos a tomar decisiones de alto calibre. Eso es lo que quiero enseñar en este día, que usted juntamente conmigo aprendamos a tomar decisiones de alto calibre, pero decisiones que tienen que ver en perfecta voluntad con la voluntad de Dios. Nuestra voluntad fusionada a la voluntad de Dios puede usted hacer que tomes decisiones correctas, precisas, exactas, que agraden el corazón de Dios. Así que el primero que dio ofrenda a esta humanidad fue Dios mismo. Por eso la Escritura nos revela que esto que aconteció en ese tiempo, hubo una reunión santa entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Mucho antes de que Dios creara todo, el cielo y la tierra, mucho antes de que creara a los ángeles y a los hombres, ya Dios sabía que les iba a dar a ellos, a los ángeles, también libre albedrío. Dios sabía que le iba a dar a los hombres libre albedrío, voluntad propia a cada uno para que tomaran decisiones. Y Dios sabía que los ángeles le iban a fallar. Dios sabía que los hombres le iban a fallar. Y es en esa parte donde yo admiro esa posición de la decisión de Dios de seguir adelante en el plan de crear. Porque sabiendo que los ángeles le iban a fallar y se iban a rebelar contra él en el cielo, y luego al derrocarlo del cielo a la tierra iban a hacer que el hombre pecara, Dios, sabiendo eso, siguió con su plan de la creación. Eso es tremendo. Si usted sabe que tiene un peligro y si usted sabe que aquello le va a salir mal, yo le aseguro que usted no avanzaría en lo que se proyecta hacer. Pero Dios sí, Dios todo lo puede. Así que mucho antes de crear, ya el Hijo de Dios sabía que estaba destinado para que bajara a la tierra, dejara de ser Dios y entonces se convirtiera en hombre para morir por nosotros, derramar su sangre
entregar su vida. Así que la primer gran ofrenda que se conoce en este mundo es la vida del Hijo. Mire qué tremendo. Por eso la Escritura nos desafía a todos a que aprendamos a tomar decisiones de calibre. ¿Y qué nos dice la palabra? Haya pues en vosotros este sentir, que hubo también en Cristo Jesús, que hubo también en el Hijo de Dios, el cual siendo en forma de Dios, mire qué tremendo, en ese momento Él era Dios, Dios como Hijo. Él decide despojarse de esa gloria de ser Dios para hacerse hombre. Y estando en la condición de hombre se hizo siervo para llegar a morir en la cruz del Calvario. Eso es una ofrenda. Así que observe las decisiones de alto calibre que toma el Hijo. Sí, le dice al Padre, yo me entrego por amor a ellos. Oiga, el Señor no murió por los ángeles. La Escritura lo aclara bien en el libro de los Hebreos. El Señor murió por la humanidad. Por eso la palabra del Señor describe, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Así que el Hijo se somete a la voluntad del Padre, se despoja de su gloria por propia voluntad, se humilla a sí mismo. Y estando en la condición de hombre, se vuelve a humillar una segunda vez para llegar a la cruz del Calvario, para derramar su sangre por usted y por mí. Así que el Señor nos está exhortando con amor a todos. Haya pues este sentir en vosotros, el cual estuvo este sentir en el Hijo de Dios. El despojarse. Así que la primer manera que tú tienes para presentarte ante Dios es entender que no puedes venir delante de Dios con tus coronas, con tus títulos, con tus conquistas, con tus victorias. No, tú no puedes venir con todo lo que has logrado en esta tierra y decir yo soy, yo soy, yo soy. No, delante de Dios no podemos estar en esa actitud. Yo soy ingeniero, yo soy licenciado, yo soy arquitecto, yo soy doctor, yo soy dueño de esta empresa, yo soy dueño. No, no te presentes así delante de Dios. Porque esa actitud no es buena ni agradable ni a un ser humano que es humilde, mucho menos a Dios. Yo estoy en algo en contra de lo que dijo un día uno de los sabios nicaragüenses, Rubén Darío. Él dijo en uno de los poemas: árbol que nace torcido, nunca su rama endereza. Yo no estoy de acuerdo en eso. Porque el que viene, el Señor Jesucristo, tú puedes ser el más torcido y el Señor te endereza. El Señor dijo a través de Juan: allanad el camino, aplanad los caminos, bajad las montañas y los huecos, subidlos. Entonces en Dios todo puede ser corregido. En Dios cada uno de nosotros puede ser regenerado. Y necesitamos la regeneración del Espíritu Santo. Así que yo les invito en esta mañana que haya este sentir. Porque este sentir va a traer a tu vida la presencia de Dios. Va a traer a tu vida gozo, paz, que es lo que tanto anhelamos. Así que les estoy enseñando a tomar decisiones de alto calibre. ¿Quién fue el primero que tomó una decisión de alto calibre? Dígalo, el Hijo de Dios. Despojarse de ser Dios y hacerse hombre. Eso es una decisión de alto calibre. Y siendo hombre, decidir ir a una muerte cruel, cruenta, por amor a nosotros que no lo merecíamos. Eso es una decisión de alto calibre.
Para poder agradar al Señor, usted necesita tener carácter. Usted necesita tener convicción. ¿Quiere hacer el puño así? Por favor, hágalo así. Diga. Convicción. Tener fe definida no es para todos. Decir, yo voy a hacer esto y nadie me detiene. Yo voy a agradar al Señor. Esa es la convicción que el Señor está pidiendo que tengamos. Así que el que tenga esposa haga como que si no la tuviese. Miren lo que dijo el apóstol Pedro en Marcos capítulo 10, versículo 28. Esta es una de los momentos en que el apóstol Pedro acertó con lo que dijo al Señor. Aquí sí no metió las de andar, como decimos, sino que aquí sí él fue exacto en declarar la voluntad de Dios. Dice el apóstol Pedro en Marcos 10, 28. Esto se lo dijo al Señor Jesús él. Entonces Pedro comenzó a decirle, he aquí nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. Respondió Jesús y dijo, de cierto os digo que no hay ninguno que haya dejado casa o hermanos o hermanas o padre o madre o mujer o hijos o tierras por causa de mí y del evangelio, que no reciba 100 veces más ahora en este tiempo, casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras con persecuciones, y en el siglo venidero la vida eterna. ¿Saben ustedes que el apóstol Pedro era casado? Porque la escritura dice que en una ocasión su suegra estuvo enferma. Por ahí los que predican a veces hacemos chistes y alguien dijo que en una ocasión el apóstol Pedro se disgustó con el Señor porque le había sanado a la suegra. Sí, la escritura dice que le sanó a la suegra, inmediatamente ella se levantó a servirles. Así que nos indica que el apóstol Pedro era casado. Pero en toda la trayectoria del trabajo del ministerio del apóstol Pedro, observe, usted no va a mirar allí que figure la esposa. Así que eso que aconsejó el apóstol Pablo, que el que esté casado, el que tenga esposa, haga como que no la tiene. El apóstol Pedro lo hizo. Él dejó su negocio, él era empresario, él era pescador, tenía trabajadores. Él dejó su familia. Por eso él dice, lo he dejado todo por seguirte. Ahora dígame usted si esa no es una decisión de alto calibre. A ver, ¿lo reconocen? ¿No es una decisión de alto calibre? Y llegar a ese momento, tomar una decisión así, solamente teniendo una convicción definida, teniendo carácter, teniendo al Señor en primer lugar, amando al Señor por sobre todas las cosas. ¿Habrá alguien que pueda decir al Señor, Señor, yo lo he dejado todo por seguirte, por servirte? Aleluya. ¿Cuál es la mejor ofrenda? Dejarlo todo. Nuestro Señor Jesús por eso nos revela en Filipenses capítulo 2 que Él dejó su forma de ser Dios. Él dejó su eternidad. Dejó de ser espíritu por un momento. Dejó su trono, su magnificencia, lo dejó todo. Es que servir al Señor es, la verdad, es dejarlo todo, amados hermanos. Por eso el Señor nos dice en otro pasaje, el que no aborrece a su papá, a su mamá, a su hijo, a su hermano, no es digno de mí. Y si quieres ser discípulo del Señor, el Señor lo que dice es, toma tu cruz, niégate a ti mismo y sígueme. Así que tomar la cruz, negarse a usted lo que a usted le gusta, lo que usted quiere,
Eso es una decisión de alto calibre también. Seguir al Señor y permanecer en el Evangelio, años de trayectoria, pero no siendo problema en la iglesia, siendo solución. Amén. Sea usted parte de la solución y no del problema. Porque problema es lo que más abunda. Pero la solución viene de aquellos que toman decisiones de alto calibre. Aleluya. ¿Se imagina que alguien en este día diga en su corazón, yo voy a hacer esto, nunca le voy a dar problema al pastor? Qué linda ofrenda para el Señor. ¿Y cómo se sentirá el Señor cuando mira que tu actitud y tu disposición y tu decisión es así? ¿Cómo se sentiría el siervo del Señor que está en el Alexia Argüello que sus ovejas así dijeran? Nunca les voy a dar problema, nunca los vamos a abandonar, vamos a ser fieles hasta la muerte. Aleluya. Gloria al Señor. Así que estas son decisiones de alto calibre. Pero quiero mostrarles una decisión que todavía supera más de lo que les he presentado ahorita. Y esto aconteció en el Antiguo Testamento. Y no aconteció solamente con un hombre. No aconteció con dos, no aconteció con tres. Lo acontecido en esa ocasión fue con todo el pueblo de Dios en esa ocasión. La palabra del Señor nos revela que Jehová, nuestro Padre Celestial, le había ordenado a Israel, a los israelitas, que no se casaran con mujeres extranjeras. Era una orden. Porque Dios les había revelado que en las mujeres extranjeras había idolatría, había paganismo, habían muchas religiones, habían muchos pecados, muchas contaminaciones demoníacas. Entonces, para mantener la raza pura del pueblo de Israel, la orden de Dios era que los hombres no se casaran con mujeres extranjeras. El problema es que Israel no obedeció al mandato del Señor a como la palabra lo decía. Y ellos en el camino se comenzaron a casar y la raza que era pura en ese momento comenzó a mezclarse con impureza por las decisiones tomadas por ellos. Y se casaron con muchas mujeres de muchas naciones. Y entonces las religiones falsas vinieron a Israel, los ídolos vinieron al corazón del pueblo de Israel y aquello se volvió un caos, al punto que Israel, habiendo pecado así, Dios los tuvo que castigar. El templo fue destruido, aquel templo hermoso que Salomón había hecho, en el cual les he venido enseñando en estos días, todo fue dañado, todo fue destruido y lo peor es que ellos fueron agarrados y llevados cautivos de su tierra, desterrados. Y fueron a vivir a tierra ajena. Así que la condición de vida de Israel ahora no era aquello bueno que habían recibido en la época de oro del rey David, del rey Salomón. Ahora estaban viviendo en una condición triste. Sin embargo, Dios levanta siervos de Dios como Nehemías, como Esdras, y comienza a usar el Señor a estos varones para hablarle al pueblo a su corazón, que enderecen sus pasos. Y una de las cosas que les dice el sacerdote Esdras al pueblo de Israel es: ustedes pecaron contra Dios tomando mujeres del extranjero. Quiero que lo lea conmigo en el capítulo 9 de Esdras. Oración de confesión de Esdras. Voy a leerles apenas acá solo 2 versículos. Dice el versículo 1:
Acabadas estas cosas, los príncipes vinieron a mí diciendo: el pueblo de Israel y los sacerdotes y levitas no se han separado de los pueblos de las tierras, de los cananeos, heteos, fereceos, jebuseos, amonitas, moabitas, egipcios y amorreos, y hacen conforme a sus abominaciones, porque han tomado de las hijas de ellos para sí y para sus hijos, y el linaje santo ha sido mezclado con los pueblos de las tierras. Y la mano de los príncipes y de los gobernadores ha sido la primera en cometer este pecado. Así que imagínense, todo el pueblo habían tenido matrimonios que no estaban en la voluntad de Dios. Todo el pueblo. Y entonces cuando Esdras los amonesta de esta manera y Esdras confiesa al Señor este pecado en oración, gente, la oración, como Dios la escucha. Cuando clamamos a Dios y clamamos a Dios concentrados en Él, en que Dios responda, en que Dios tome el gobierno, en que Dios sea el que tome el control de lo que se salió del control de nuestras manos. Eso es muy importante. Así que Dios escucha la oración de Esdras. Y esto es lo que acontece. Mire lo que viene. Váyase al capítulo 10, por favor. Mire el título de ese capítulo. ¿Qué dice? Expulsión de las mujeres extranjeras. Ni siquiera es despedida de las mujeres extranjeras. Es expulsión. Y dice el verso 1. Mientras oraba Esdras y hacía confesión, llorando y postrándose delante de la casa de Dios, se juntó a él una muy grande multitud de Israel, hombres, mujeres y niños, y lloraba el pueblo amargamente. ¿Por qué lloraban amargamente? Porque ya todos habían recibido la exhortación. Y la convicción de pecado había llegado al corazón de ellos. Y habían entendido entonces que debían de tomar una decisión de alto calibre. Pero esta decisión de alto calibre les iba a traspasar el corazón a todos. ¡Wow! Verso 2. Entonces respondiendo Secanías, hijo de Jehiel, de los hijos de Elán, y dijo a Esdras: nosotros hemos pecado contra nuestro Dios, pues tomamos mujeres extranjeras de los pueblos de la tierra. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Mire la declaración, qué gloriosa. Mas a pesar de esto, aún hay esperanza para Israel. Y mira el acuerdo al cual llegan, verso 3. Ahora pues, hagamos pacto. Díganlo así conmigo en este día. Ahora pues, hagamos pacto. Y mira el pacto que hicieron. Hagamos pacto con nuestro Dios, que despediremos a todas las mujeres y los nacidos de ellas. Oiga, eso no es cualquier cosa. Según el consejo de mi Señor y de los que temen el mandamiento de nuestro Dios, y hágase conforme a la ley. ¿Qué les parece? Sáltese al versículo 19. Miren lo que dice el versículo 19. Y dieron su mano en promesa. Aquí hay personas abogadas en este lugar. ¿Qué es lo que se pide para el que va a hacer una promesa delante de un juez? Que levante su mano derecha y se le dice: promete decir la verdad y solamente la verdad y nada más que la verdad. ¿Y qué es lo que debe responder el que está prometiendo? Lo prometo. Voy a decir la verdad, solamente la verdad y nada más que la verdad. Así que miren lo que dijeron ellos. Y dieron su mano en promesa.
de que despedirían sus mujeres. Y ofrecieron como ofrenda por su pecado un carnero de los rebaños por su delito. Ahora póngame atención, pueblo de Dios. ¿Aman a Nicaragua? Bueno, si no son nicaragüenses, no digan amén. ¿Aman a Nicaragua? Los que cierran su boca es porque están oyendo la palabra y todavía se resisten. ¿Amas a Nicaragua? Mirar a una persona que tome una decisión de alto calibre impacta. Pero mirar a todo un pueblo que concerte en un pacto para tomar una decisión de alto calibre no es así nomás. Mirar que el apóstol Pablo no se casó por servir al Señor. Escuchar que el apóstol Pedro dijo: lo hemos dejado todo por servirte. Pero yo quiero que entiendas en esta mañana, pueblo de Dios, que para llegar a hacer la voluntad de Dios no es solamente decir en oración o en conversación: yo quiero hacer la voluntad de Dios. No es solamente decir, es la acción que vas a tomar posterior a esa palabra. Esta gente se habían casado con mujeres del extranjero, tenían hijos, tenían familia, pero ellos sabían que habían violentado lo que Dios había establecido. Y si querían que el muro de Jerusalén fuera construido y el templo fuera restituido y que Jerusalén y Israel de nuevo fuera unido bajo la bendición de Dios, tenían que tomar una sola decisión. Y esa sola decisión era divorciarse de las mujeres que habían escogido y con las cuales se habían casado, pero también despedir a los hijos. Ahora, claro está que si usted trae a lo actual eso, hoy sería tan duro como en ese tiempo. Pero hoy hay mucha gente que diría: no, qué barbaridad, ese padre es un ingrato, ¿cómo va a abandonar a los hijos? No les pasa, no les da, no los cuida. ¿No es cierto que eso sería? Así que si aplicamos eso a este tiempo, tiene que ser también una decisión de alto calibre. Pero ¿verdad que se puede alabar a uno, alabar a dos? Pero que todos hayan entrado en un mismo acuerdo, en un mismo pacto, en una misma decisión, en una misma convicción, solo Dios lo puede hacer. Solo Dios lo puede hacer. ¿Sabe qué? Solo Dios puede hacer que un corazón deje su rebelión y se vuelva a Dios. Solo Dios puede hacer que un corazón altivo deje su altivez y se vuelva a Dios. Pero debes de entender esto. Dios no quiere agarrarte del cuello para que hagas esto. Para eso es la palabra. La Escritura dice que a Dios le ha placido el salvar a este mundo por medio de la locura de la predicación. Entonces la predicación te trae palabra de Dios. La predicación te trae convicción, porque la fe viene por oír la palabra de Dios. Y cuando la palabra de Dios llega a ti, tú tienes que tomar una decisión: o te quedas donde estás o te comprometes con Dios. Así que por eso el primer versículo del capítulo 10 de Esdras dice: lloraban amargamente. ¿Por qué? Sabían que la decisión que tomarían traspasaría el corazón de ellos, de sus mujeres, de sus hijos. Pero era lo que iba a limpiar al pueblo. Todavía dentro del pueblo de Dios existe este asunto de la idolatría. Hay mucha idolatría dentro del pueblo evangélico. Hay gente que se les enseña y se les predica que hay idolatría.
Hay mucha gente evangélica que le tira a los señores católicos, mas no saben que son más idólatras los evangélicos que los mismos señores católicos. Hay mucho pueblo evangélico que han pecado contra Dios, porque les voy a enseñar algo. ¿Qué es peor? ¿Saber o no saber? Delante de Dios, las dos cosas es pecado. Porque cuando usted peca sin saber, es pecado. Pero cuando usted peca sabiendo, es peor. Porque usted ya tiene conocimiento. Y mucho pueblo evangélico ahora mismo están idolatrando el celular. Muchas madres idolatrando a sus hijos, otros idolatrando a sus esposos. El trabajo, el estudio, la tablet, el carro, la casa, el sueldo. Tú no puedes andar por allí diciendo que sirves a Dios y estás haciendo tu voluntad. Tú no puedes andar por allí diciendo que haces la voluntad de Dios y eres tú el que te estás agradando a ti mismo. Entonces, servir a Dios no es solamente decir quiero servir a Dios. Los felicito por esto que trajeron. Yo sé que esto agrada a Dios también, porque los desafía que presentemos una ofrenda este día al Señor para que presentemos a nuestra nación Nicaragua y que el Señor nos bendiga. Así que, ¿qué dicen? ¿No fue una decisión de alto calibre despedir a las mujeres extranjeras y a los hijos? Es que hay un momento en que Dios te confronta. No se me desorienten con los sobres. Hay un momento en que Dios nos confronta. Y usted no se puede quedar con lo que está haciendo. Tiene que tomar una decisión. O Dios es Dios tuyo, o tú eres Dios de ti mismo. Y les digo algo, para que haya un cambio en Nicaragua, tiene que haber una decisión nacional en nosotros. Para que haya cambio en Nicaragua, para que ya no hayan guerras civiles, para que no se escuche que si un gobierno se quiere apropiar de Nicaragua como que si son los dueños y el otro quiere derrocarlo. No, para que ya no se dé eso en Nicaragua, necesitamos orar a Dios con el corazón. Clamar al Señor que Dios haga su voluntad y que Dios ponga a quien Dios tiene en su corazón ya que sea el gobernante que venga. No es el que el hombre decida, no es el que el pueblo decida, porque por ahí muchos dicen, la voz del pueblo es la voz de Dios. No, señores, la voz del pueblo no es la voz de Dios. Nunca ha sido la voz del pueblo la voz de Dios. La voz de Dios es la voz de Dios. Dios no necesita a un pueblo para ser representado. Sin embargo, Dios ha levantado a hombres y mujeres que le pertenecen a Él, que son siervos de Dios. Y a través de ellos Dios habla. Y en esta ocasión Dios está hablando por mi boca a Nicaragua y a los nicaragüenses. Clama a Dios por Nicaragua. Dejen de estar jugando a la política y métanse a lo espiritual. Que Dios es suficiente para hacer las cosas. Si lo pudo hacer en el cielo el Señor, quitar lo malo, la maldad, Dios lo puede hacer en la tierra también. Aleluya. Porque mucha gente se llena los labios diciendo que aman a Dios, que temen a Dios. No es cierto. Del diente al labio es una cosa y vivir a Dios es otra cosa.